¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, perdonen. Vean que estamos avanzando con nuestro contenido. Ya hoy es 17 de agosto del 2022 y nos toca trabajar el tema de aplicaciones de la integral, longitud de curva. Recuerden que ya hemos aprendido un montón de estrategias sobre la integración, ¿verdad? Ya incluso vimos en nuestra última clase pues a lo que llamamos integrales impropias. Las integrales impropias pues no son integrales muy difíciles, simplemente pues requieren de que nosotros pongamos atención acerca de que si se cumplen las reglas para poder aplicarlas y resolver esta integral. Saber si es una integral convergente o será una integral que llamaremos divergente. Eso fue lo que trabajamos en nuestra última clase. Bueno, hoy entonces 17, vamos a ver dónde estamos, ya hemos visto bastante. ¿Sí? Ya hoy entonces, que es 17 de agosto del 2022, trabajaremos con el tema de longitud de curva. Muy bien, pues es otra de las aplicaciones de la integral. Para poder comprender este tema, supónganse que nosotros tenemos aquí un sistema coordenado y que definiremos la gráfica de una función en un intervalo específico. Por ejemplo, de un valor A hasta un valor B. Tenemos entonces aquí la gráfica de una función. Imagínense que esta es la gráfica de la función en ese tramo, ¿no? Desde aquí hasta por acá. Somos de estos puntos a estos puntos. Y yo quiero saber cuál es la longitud de ese tramo. Vean que no es un tramo recto, no es un segmento. Por lo tanto, necesito determinar pues, una estrategia que me permita calcular la longitud de curva. ¿Qué vamos a hacer? Miren, pues vamos a tomar un elemento aleatorio ubicado a una distancia x de un sistema coordenado. En este caso, pues vamos a afirmar que este valor pues, es el valor x. Y vamos a analizar este segmento de curva. Vamos a suponer, vean, que este segmento de curva, no sé mucho se mira, que este segmento de curva es el que yo quiero calcular. Este pequeñito. Y a este le vamos a hacer un zoom. ¿Sí? Vamos a hacer aquí esto. Algo así. Y que nosotros logramos ver que la gráfica, vean, de ese segmento, pues es más o menos así. ¿Sí? Ese es ese segmento que nosotros vemos allí. Ahora, lo que estoy haciendo es tomar un pequeño segmento de longitud que estoy llamando este de aquí, ¿verdad? Ese pequeño trocito que dibujé allí, vean, es lo que estoy dibujando aquí. Vamos a decir que este tramo tiene una longitud de S. ¿Estamos? O longitud de arco, ¿no? De S o de L, no importa. Vamos a hacer nuestro pequeño esto. Ahí está. Y para analizarlo bien, pues voy a suponer, vean, que está situado en un elemento diferencial de x y de y. Es decir, este es el incremento de y, este es el incremento de x. Este de x, pues nosotros lo miraríamos aquí. De x. Ese sería el segmento de x. Vean entonces para calcular ese segmento de longitud de S, pues simplemente puedo utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? De tal manera que ds, para ese caso, vamos a escribirlo aquí, sería la raíz cuadrada de dx al cuadrado más el dy al cuadrado, usando Pitágoras, ¿no? Siendo ds la longitud de ese tramo curvo, por supuesto, sobre la curva, ¿no? Dx y dy son los cambios o los elementos diferenciales a lo largo del eje x y y respectivamente. Muy bien, voy a hacer lo siguiente, vean. Voy a agregar aquí una multiplicación y voy a agregar un dy dividido de y. Vean que esta cantidad pues es 1, ¿verdad? Entonces es como que no estuviera multiplicando, como que no estuviera afectando la multiplicación.
Por lo tanto, este ds quedaría descrito ahora como la raíz cuadrada de x al cuadrado más dy al cuadrado. E ingresemos esta cantidad al radical. Para ingresarlo al radical, pues tenemos que elevar al cuadrado. Por lo tanto, me quedaría aquí dy al cuadrado. Y aquí afuera quedó un dy. Sigo modificando esta expresión y entonces ds estaría dada por la raíz cuadrada de x cuadrado dividido dy cuadrado más dy cuadrado dividido dy cuadrado. Todo esto por dy. Vean que esta cantidad dy dividido dy pues no es 1, ¿verdad? No, bueno, sí es 1. No es 1, ¿verdad? Sí es 1. Esto estaría descrito entonces, pues dijimos dy dividido dy es 1, pues pongamos aquí 1. Más, y observen que esta cantidad pues tiene los dos elementos del numerador y el denominador están al cuadrado. Por lo tanto me quedaría expresado como dx dy. Pero no, cometí un error. Ustedes me van a disculpar aquí. Miren que multipliqué por dx y el objetivo en este caso era multiplicar por perdón, multipliqué por dy y quería multiplicar por dx. Bueno, voy a hacer el cambio. Ustedes disculpen aquí, miren mi distracción. Pero yo quería multiplicar por dx. Se vale por dy, ¿verdad? Pero pues la idea más simple es multiplicar por dx, disculpen. X y x y x. Entonces aquí quedarían al revés, miren. Ahora sí. Ahí está. ¿Verdad? Cambié, entonces pues las operaciones siguen siendo las mismas. Dx de x es 1, dy de x pues es dy de x. Ahora, ¿por qué cambié? ¿O cómo noté que tenía que cambiar? Porque yo quería que aquí adentro me quedara un elemento importante. Me quedara un elemento también específico. Yo quería que me quedara la expresión dy de x. Porque recordemos que dy de x, utilizando la simbología de Leibniz, esto no es más que la derivada de una función f de x. Así, si esta gráfica de aquí, nosotros decimos que es la gráfica de la función f de x, entonces, para poder determinar ese trocito de longitud, yo necesito saber cuánto es f' de x, ¿verdad? De tal manera ahora que podría yo reescribir que ese trocito de longitud de curva estaría dado por la expresión raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función f' de x al cuadrado, todo esto multiplicado por dx. Si yo quiero encontrar toda la longitud de la curva, entonces lo que tengo que hacer es subdividir esto en pequeños tramos de s y sumarlos todos, ¿no? Y sumarlos a lo largo del intervalo en el que estoy intentando integrar. Y en este caso sería de a a b, ¿verdad? Sumar todos esos pequeños elementos, sumarlos, reunirlos o integrarlos, ¿no? Porque integrar es reunir, sumar, ¿verdad? Entonces, pues la longitud de la curva s quedaría descrito como la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la derivada de la función por dx. Y aquí tendríamos la fórmula, si lo queremos ver así, la ecuación que me permite a mí determinar la longitud de curva para una función f de x en el intervalo de a a b. Aquí tenemos entonces la ecuación que me define la longitud de curva. Si tenemos una curva definida para una función x igual a f de y o una función f de y, entonces la longitud de curva S está definida también como la integral desde a a b de la raíz de 1 más f' de y, por supuesto en raíz cuadrada, por esto, por supuesto también por dy. Esta expresión la usaríamos si nosotros necesitamos calcular la longitud de una curva para una función x es igual a f de y. Y esta es para y igual a f de x. El procedimiento para llegar a esta pues es muy parecido a esta. Prácticamente era lo que yo estaba haciendo, ¿no? En vez de colocar aquí dy de x, pues dx de y, que no es más que la derivada de la función de y. ¿Estamos? Entonces es la misma expresión.
Entonces vean que las fórmulas son idénticas, lo único que cambia es que estamos definiendo para y o para x y el intervalo por supuesto definido para y o definido para x. Aquí tenemos entonces pues la expresión que definimos ya para la longitud de curva. Vean que dependemos de una integral. La expresión que queda acá adentro pues hay que resolverla, hay que integrarla. Como ya tenemos un conjunto de estrategias de integración, pues sería de que utilicemos la estrategia más adecuada para resolver esta integral. Vamos con nuestro ejemplo número 1. Nuestro ejemplo número 1 dice así. Use la fórmula de la longitud de arco o longitud de curva, como yo le digo, para encontrar la longitud de la curva y igual a raíz de 2 menos x al cuadrado entre 0 y 1. Compruebe su respuesta observando que la curva es parte de una circunferencia. Vean que es parte de una circunferencia. Vamos a dibujar la gráfica. Vamos a utilizar GeoGebra. Vamos a borrar los elementos que tenemos aquí. Aquí estamos. Y voy a dibujar la expresión y igual a raíz de 2 menos x al cuadrado. Y vean que, pues como el problema dice, pues esto corresponde a la gráfica de una circunferencia. Y es una circunferencia pues de radio raíz de 2. Entonces el problema quiere que calculemos. Vamos a copiar esta figurita. Ahí estamos. La vamos a pegar por acá. Y el problema me dice que quiere que calculemos esta longitud, ¿verdad? Esta longitud, miren. Y vamos a comprobar nuestro resultado pues, posterior a resolverlo mediante una integral. Muy bien, lo que tenemos entonces es que la longitud de curva S se calcula como la integral desde A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la función todo por dx. Entonces ingresemos y sustituyamos, pues esto está bien fácil, simplemente tengo que sustituir a b, entonces yo quiero calcular la longitud de curva de 0 a 1, en este caso pues va a ser de 0 a 1, por la raíz cuadrada de 1 más, y necesito la derivada de la función, ¿verdad? Entonces antes de meter datos a la ecuación, a la ecuación, pues voy a calcular el valor de la función. En este caso la función f de x es la raíz de 2 menos x al cuadrado, ¿verdad? Sí. Por lo tanto voy a calcular ahora aquí f' de x. Al derivar, pues recordemos que la derivada de una raíz pues simplemente es 1 dividido 2 veces la raíz de lo que está dentro, menos 2x al cuadrado. Por regla de la cadena derivamos lo que está dentro. La derivada de 2 es 0 y la derivada de menos x cuadrado pues es menos 2x, todo esto por dx. Simplificamos un poquito y esta expresión sería lo mismo a escribir menos x dividido la raíz de 2 menos x al cuadrado. Ahí tenemos la expresión. Entonces ahora sí, vamos a ingresar datos a nuestra fórmula. 1 más la raíz, raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado, que sería menos x dividido raíz de 2 menos x, todo esto al cuadrado, multiplicado por dx. Ahí tenemos entonces pues la integral que me define la longitud de curva de ese segmento que nosotros queremos localizar. Que recuérdense pues que sería este tramo, ¿no? Este tramo. Calculemos entonces pues nuestra longitud de curva. S estaría dada por la integral de 0 a 1 de la raíz. Vamos a simplificar lo que está dentro de la raíz. Solo que aquí me faltó el cuadrado. Miren, disculpen. El cuadrado, entonces aquí me quedaría 1 más x cuadrado dividido 2 menos x cuadrado, porque la raíz se anularía. En este caso, entonces aquí me queda todo esto por dx, que sería igual a la integral de 0 a 1. Si sumo las fracciones, pues me quedaría 2 menos x al cuadrado más x cuadrado. Todo esto dividido entre 2 menos x cuadrado. Ahí está, por dx. Esto sería igual a la integral de 0 hasta 1. Simplifico el denominador y simplemente pues aquí me queda raíz de 2 dividido
raíz de 2 menos x al cuadrado. Todo esto por dx. Bueno, tenemos pues muchas formas de poder resolver esta integral. Y lo voy a resolver quizás pues por la forma más sencilla, o lo que yo considero más sencillo. Tal vez alguien puede considerarlo de alguna u otra manera, pero yo lo voy a hacer aquí. Yo voy a hacer una sustitución, pero primero voy a hacer una modificación en la integral. Porque lo que llevo ahorita es que la integral de 0 a 1 de raíz de 2, pues se queda ahí raíz de 2, dividido raíz de 2 menos x cuadrado. Y lo voy a modificar, lo voy a escribir así, bien. 2 multiplicado por 1 menos x dividido raíz de 2 al cuadrado. Vean que puedo utilizar la sustitución trigonométrica, ¿verdad? Pero pues como les digo, yo prefiero utilizar esto. Vean cómo he escrito esa expresión. He factorizado el 2 como un factor común, por lo tanto quedaría aquí x cuadrado partido 2. Y al ingresar todo al radical, todo al exponente, entonces me queda x en raíz de 2. Aquí voy a hacer una sustitución. Voy a hacer que u sea x dividido raíz de 2. Para que du sea la derivada, pues simplemente dx dividido raíz de 2. De esto entonces, pues dx estaría expresado por raíz de u por du. No, perdón, raíz de 2, disculpen. Por du. Esta integral entonces se transforma ahora a la integral de 0 a 1, pero como x vale 0, pues 0 dividido raíz de 2 es 0. A 1, que sería 1 dividido raíz de 2. Entonces a 1 dividido raíz de 2. Vean que cambio los límites de integración para no revertir la sustitución que estoy haciendo. Entonces aquí me queda raíz de 2 dividido. Vean que este 2 puede salir del radical, entonces sale como un raíz de 2 multiplicado por la raíz de 1 menos x dividido raíz de 2, que es u al cuadrado, multiplicado por dx, que es raíz de 2 por du. En esta integral puedo cancelar esas expresiones y de momento me quedaría entonces la raíz de 2, esta expresión de aquí que la he extraído del integrando, que me quedaría la integral de 0 a 1 dividido raíz de 2 de la expresión, vamos a ver, 1 dividido la raíz de 1 menos u cuadrado, todo esto por d. Y me dirán, pues, ¿y qué sentido tenía hacer eso? Pues que resulta que esta integral es una integral básica. Vamos a ver nuestra tabla de integrales para que no crean que les estoy mintiendo. Y vamos a ver, por aquí tenemos, aquí está nuestra tabla de integrales básicas. Y vean que tenemos aquí una. Bueno. Vean que ya estaba expresada de esta manera, pude haberlo hecho, no me percaté. Ahora ya estuvo. Vean que si aquí es 1, entonces aquí va a ser 1, seno inverso de u, ¿verdad? Seno inverso de u. Y aquí en nuestra tabla ya estaba pues ahorrado el procedimiento que estábamos haciendo allá. No me percaté, pero por lo menos les mostré cómo se hacía, ¿no? Entonces en este caso, aquí me quedaría raíz de 2 por el seno inverso de u. Todo esto evaluado desde 0 hasta 1 dividido raíz de 2. Entonces de momento la longitud de curva ahorita quedaría expresada como raíz de 2 multiplicada por, vamos a evaluar, seno inverso de 1 dividido raíz de 2. Entonces aquí me quedaría seno inverso de 1 dividido raíz de 2 menos seno inverso de 0. Entonces la longitud de curva aquí me quedaría como raíz de 2 por el seno inverso de 1 dividido raíz de 2, que me dan, por supuesto, siempre trabajando en radianes, pi cuartos, menos el seno inverso de 0, pues que es 0. Por lo tanto, esta expresión queda definida como pi cuartos multiplicado por la raíz de 2 unidades, porque estamos calculando la longitud. Entonces, pues tiene estas unidades, pues puede ser metros, puede ser pulgadas, pueden ser pies, kilómetros, lo que sea. Y hemos finalmente entonces usado la fórmula para determinar cuál es el valor de la longitud de la curva. Sin embargo, el problema me dice, compruebe su respuesta observando que la curva es parte de una circunferencia. ¿Cómo voy a comprobar esto? Pues voy a volver a traer esto aquí. Y lo vamos a pegar por aquí. Y tenemos que recordar algo importante. Para una circunferencia, el arco se calcula como el ángulo multiplicado por el radio, siempre que el ángulo esté dado en radianes.
Y el ángulo se refiere a la abertura que existiría entre el arco que subtiende. En este caso, pues esto de aquí y este de aquí. A1, ¿verdad? Noten algo bien importante, que esto va al punto 1,1, o sea que tengo la seguridad, como sabemos que este ángulo es pi medios, entonces está partido a la mitad y este ángulo sería pi cuartos. ¿Y cuánto dijimos que era el radio? Pues como ya mencionamos, el radio era raíz de 2. Entonces, pues para este caso, esa longitud de curva S estaría dada por el ángulo, que es pi cuartos, multiplicado por el radio, que es raíz de 2. Y entonces, pues aquí tengo la longitud de curva de ese arco, que vean que coincide exactamente con el resultado que me dio en la integral. Cualquiera de los dos procedimientos entonces es correcto, ¿verdad? Siempre y cuando pues logramos conocer ya una fórmula que me permita a mí calcular la longitud de curva para una curva específica. En este caso, para un círculo, pues sí que es fácil. Pero para alguna otra curva, pues tal vez no tenemos una fórmula y va a ser indispensable entonces resolver este problema por integración. Así terminamos entonces pues nuestro ejemplo número 1. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Este dice así. Como lo saqué del libro, pues me dice que los problemas del 9 al 20, y este problema está incluido allí, determine la longitud exacta de la curva. Muy bien, tenemos esta curva, vean, esta curva, y quiere que calculemos la longitud entre x2 y x3, y para un arco de curva que sea en xy mayor que 0. Vean que tenemos esta curva aquí, ¿verdad? Tenemos y mayor que 0. Vean que el cuadrado, pues me puede dar, cuando lo pasamos al otro lado, me puede dar dos posibles valores, ¿no? Entonces vamos a pasarlo. Aquí me quedaría y cuadrado es igual a x al cuadrado menos 4. Todo esto elevado al cubo, dividido 36. Y paso el y al cuadrado. Entonces y, recuérdense que me da más menos la raíz de x cuadrado menos 4. Todo esto al cubo, dividido 36. Pero como el problema específicamente me dice y mayor que 0, entonces pues yo estoy seguro de que vamos a tomar únicamente la raíz positiva. Ahí tengo entonces ya una expresión que me define a y en función de x. Entonces vamos a llamar a esta nuestra función f de x, ¿no? Vamos a simplificarla un poquito para que sea fácil su derivación, porque vamos a calcularla. Vean que la raíz de 36 es 6, entonces puedo poner aquí un sexto. Y aquí me quedaría x al cuadrado menos 4 elevado al cubo en raíz cuadrada. Medios, ¿verdad? Es más simple de escribir esta expresión de esta forma. Calculemos la derivada porque la necesito para la fórmula de longitud de curva. Entonces la derivada de esta expresión quedaría 3 medios por un sexto. Si no estoy equivocado, vamos a ver, 3 medios sería un cuarto. Multiplicado por x al cuadrado menos 4 elevado a lo 1 medio. Multiplicado por la derivada de lo de dentro, que es 2x, ¿verdad? Solo quiero verificar que no estoy equivocado, ¿no? A veces pues, dudo de lo que de las operaciones que hago y no es sin razón. Entonces aquí me queda un sexto y aquí me queda 0.25 o un cuarto. Así está bien, gracias. Entonces vamos a calcular entonces la longitud de curva. La longitud de curva S está dada por la integral en el intervalo en el que el problema me define, ¿no? En este caso, de 2 a 3. Desde 2 hasta 3 de la expresión un cuarto. No, no es cierto. De la raíz, perdón, de 1 más la derivada de la función f' de x, en este caso, al cuadrado por dx. Ahí está. Para este caso particular, entonces, pues voy a ingresar los datos que le corresponden. Aquí sería la integral de 2 a 3 de la raíz de 1 más la derivada al cuadrado, o sea, esta expresión al cuadrado. Vean que esa expresión al cuadrado me quedaría 2x cuartos, sería x medios, ¿no? Al cuadrado, pues me quedaría entonces x al cuadrado dividido 4 multiplicado por x al cuadrado menos 4. ¿Verdad? Cuando esta expresión se eleva al cuadrado, desaparece 2x cuartos simplificados x medios al cuadrado, pues se convierte en x cuartos. Espero no haberme equivocado. Si no, pues me lo pueden escribir por allí para que yo pueda anotar que he cometido un error. Tengo esta expresión, entonces simplifiquemos. Aquí a la par, esto sería igual a la integral desde 2 hasta 3 de la raíz de 4
más x a la cuarta menos 4x al cuadrado. Todo esto dividido 4. Ajá, por dx. Vean de que esta expresión es factorizable. Esta expresión me quedaría aquí de 2 a 3 de la raíz de... Vean que tenemos aquí x a la cuarta menos 4x cuadrado más 4 es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo sé? Raíz de x a la cuarta pues es x cuadrado. Raíz de 4 pues es 2. 2 por x cuadrado es 2x cuadrado. Y el doble de este es 4x cuadrado. Por lo tanto sí que es un trinomio cuadrado perfecto. Factoricémoslo, entonces me queda x al cuadrado más 2 al cuadrado dividido 4. Todo por dx. Y vean que en este caso pues las expresiones que estoy calculando, a las expresiones que están dentro del radical, pues tienen raíz cuadrada exacta. Que me quedaría x más 2 dividido 2. Entonces x cuadrado más 2 dividido 2. Todo esto por dx. Y vean que es simple la integral. Ni siquiera tengo que utilizar alguna estrategia así muy compleja de integración. Aquí me quedaría, esta solo la vamos a reacomodar, de 2 hasta 3, de x al cuadrado medios, más 2 dividido 2, que es 1, por dx. Entonces, pues resolvamos la integral. Aquí me quedaría la integral de x cuadrado medios, sería 1/6 de x al cubo, más la integral de 1, pues que es x. Y esto evaluado desde 2 hasta 3. Evaluemos para 3. Vamos a poner aquí que el arco sería entonces 3 al cubo, 3 por 3, 9, y por 3 es 27, 27 sextos es igual a 9 medios. Entonces aquí me queda 9 medios más 3 menos evaluado para 2. 2 al cubo es 8, 8 sextos es 4 tercios, más 2. Entonces, pues finalmente va quedando esto 9 medios más 3, sería 15 medios, menos 4 tercios más 2, sería 10 tercios. Tengo entonces esta resta, 15 medios menos 10 tercios me daría, vamos a ver, 45 menos 20 son 25 sextos. Entonces 25 sextos de unidad. Y aquí tenemos entonces el valor de la longitud de la curva de manera exacta en el intervalo de 2 a 3 de la expresión de la curva 36y cuadrado igual a x cuadrado menos 4 todo elevado al cubo para cuando y es mayor que 0. Así hemos resuelto entonces, vean de manera bien fácil, nuestro ejemplo número 2. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Es la misma idea. Queremos resolver la integral, queremos determinar la longitud exacta de la curva. En este caso, la curva es y igual al logaritmo del coseno de x en el intervalo de 0 a pi tercios. Entonces, pues, ingresemos datos a nuestra ecuación. Para eso necesito, pues, la derivada, ¿no? En este caso, pues, nuestra función f de x está expresada por logaritmo natural del coseno de x. Calculemos la derivada. F' de x sería la derivada de un logaritmo es 1 dividido lo que esté adentro, en este caso coseno de x, multiplicado por la derivada del coseno, que es menos seno de x, todo esto por dx. De tal manera que la derivada f' de x sería menos por más, pues me da menos, y seno dividido coseno, pues es tangente de x. Aquí, pues creo que no era necesario agregar el de x, ahora estamos. Entonces, vean que me quedaría aquí. La longitud de curva sería igual a la integral. ¿En qué intervalo? El problema me dice de 0 a pi tercios. De 0 hasta pi tercios de la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la función. En este caso, pues sería tangente al cuadrado de x. Todo esto por dx. Tenemos que integrar eso. ¿Cómo resolvemos esa integral? Bueno, entonces recuérdense ustedes, habían estrategias de integración para senos, cosenos, secantes, tangentes, pero lo podemos hacer más simple. Hay una identidad que me dice que 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante al cuadrado de x. Por lo tanto, yo podría escribir esto como la integral desde 0 hasta pi tercios de la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado, que sería secante al cuadrado de x. Todo esto por dx.
La raíz de secante cuadrado, pues sería secante en el intervalo de 0 a pi tercios, no necesito sacarle el valor absoluto. Y sería la integral de 0 a pi tercios de la secante de x, todo esto por dx. Ahora, la integral de secante de x es el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Todo esto evaluado entre 0 y pi tercios. Evaluemos para determinar la longitud de la curva. La longitud de curva entonces sería el logaritmo natural, dijimos, de la secante de x, evaluado en pi tercios. Entonces vamos a escribirlo. Secante de pi tercios más tangente de pi tercios menos el logaritmo natural, ahora esto, de la secante de 0 más la tangente de 0. Bueno, en este caso, pues entonces la longitud de curva sería el logaritmo natural de la secante. ¿Cómo sacamos una secante? Recuérdense que secante es el recíproco de coseno. Entonces en su calculadora ustedes pueden poner 1 dividido, asegúrense de que su calculadora esté en radianes, ya está la mía en radianes, del coseno, en este caso, pues de pi tercios. Se van a dar cuenta que esto, pues me da un valor entero, que es 2. Entonces aquí me queda 2 más la tangente de pi tercios. Pues resulta que esto pues también es un número por lo menos no exacto, pero sí bastante fácil de escribir, que es raíz de 3. Entonces aquí me queda raíz de 3 menos el logaritmo del secante de 0. Entonces, pues otra vez, 1 dividido el coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, aquí me queda pues el logaritmo natural de 1. Menos la tangente de 0. Y la tangente de 0, si usted lo hace en su calculadora, esto da 0. Por lo tanto, ya tengo la expresión. Vean que también esta, logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, la longitud de curva aquí me queda que S es igual a logaritmo natural de 2 más la raíz de 3. Aquí tenemos entonces la expresión que define la longitud de curva, unidades por supuesto, la longitud de curva para esa ecuación en el intervalo de 0 a pi tercios. Así hemos terminado entonces nuestro tercer ejemplo. Vamos con nuestro ejemplo número 4. Este dice así. Trace la curva con ecuación x elevado a la 2 tercios más y elevado a la 2 tercios igual a 1 y utilice la simetría para encontrar su longitud. Para trazarla, pues vamos a utilizar GeoGebra, que este programa pues es bastante sencillo de utilizar. Vamos a borrar la ecuación que ya hemos trazado y escribir entonces la ecuación x elevado a la 2 tercios más y elevado a la 2 tercios, esto igual a 1. Y aquí tenemos nuestra ecuación. Vean que esto es como un diamante, ¿no? Vean, es como un diamante. Entonces el problema me dice utilice la simetría. ¿Por qué se refiere o por qué el problema me dice use la simetría? Porque vean que podemos trazar, encontrar simplemente el tramo de longitud entre 0 y 1, porque vean que su vértice está aproximadamente en 1, vean 1,0. Y la otra raíz pues estaría en 0,1, el intercepto. Entonces yo podría integrar de 0 a 1 y multiplicar por 4 el resultado para determinar la longitud total de esta curva. Entonces, pues eso es lo que vamos a realizar. Voy a calcular únicamente el tramo entre 0 y 1. Para eso, entonces, pues voy tal vez vamos a copiar la gráfica, ¿no? Para tener aquí noción de qué estamos haciendo. Noten que la gráfica tiene ahí un problema en el lado izquierdo, en -1, ¿no? Esto es porque a muchos programas de cómputo pues se les complica mucho graficar este tipo de vértices. Entonces vamos a pegar aquí la figurita y como ya dijimos, pues simplemente voy a calcular la longitud de este tramo de curva. Vamos a hacerlo con color rojo. Voy a determinar únicamente este tramo. Este tramo es el que vamos a calcular y luego multiplicamos por 4 la longitud para tener la longitud total de la curva. Entonces en este caso pues necesito una función para y. Vean que como la ecuación es x elevado a la 2 tercios más y elevado a la 2 tercios, esto es igual a 1. Entonces aquí me quedaría y elevado a la 2 tercios igual a 1 menos x elevado a la 2 tercios.
Pasamos ese exponente al otro lado y aquí me queda entonces que y es igual a 1 menos x a la 2 tercios. Todo esto elevado a la 3 medios. Aquí tenemos entonces la expresión. Esta sería nuestra función f de x. F de x entonces es igual a la expresión 1 más x elevado a la 2 tercios. Todo esto elevado a la 3 medios. Calculemos la derivada. F' de x, la derivada de esa expresión, está dada por 3 medios de la expresión 1 más x a la 2 tercios elevado a la 1 medio multiplicado por la derivada de lo de dentro, que sería 2 tercios de x elevado a la menos 1 tercio. Y aquí tendríamos entonces nuestra derivada. Vamos a ingresar datos a nuestra ecuación. Aquí me quedaría que el arco estaría dado por la integral, como ya vimos, la gráfica en GeoGebra me ayudó. Yo voy a calcular la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función elevado al cuadrado. La derivada de la función elevado al cuadrado, pues simplifiquémosla un poquito. Me quedaría aquí 3 medios al cuadrado, me daría 9 cuartos. 1 más x a la 2 tercios a la 1 medio al cuadrado, pues es simplemente 1 más x a la 2 tercios. Multiplicado por 2 tercios de x a la menos 1 tercio al cuadrado. Me queda aquí entonces, vamos a ponerlo así tal vez, 4 novenos de x elevado a la menos 2 tercios. Ese exponente no se vuelve positivo, ¿verdad? Tomemos en cuenta eso, por favor. Aquí y acá, por dx. Simplifiquemos, vean que podemos cancelar este 4 con este 4, este 9 con este 9, y voy a multiplicar esta expresión con cada uno de los elementos que tenemos aquí. Entonces, me quedaría que el arco estaría dado por la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de 1 más, multipliquemos 1 por x a la menos 2 tercios, pues me queda x a la menos 2 tercios. Más x a la 2 tercios por x a la menos 2 tercios, pues copio la base y sumo exponentes. 2 tercios menos 2 tercios, pues es x a la 0. Y vean que x a la 0, pues es simplemente 1. Aquí tenemos entonces, ahí está, todo esto por dx. Solo tengo una curiosidad. Creo que me he equivocado al despejar, ¿verdad? No me equivoqué al despejar, me equivoqué al copiar. Ven que ese signo más era menos. Disculpen ustedes, yo sé que ustedes lo notaron. Disculpen mi distracción para resolver estos problemas en el que voy dejando perdidos unos signos. Ahí está. Entonces ahora sí, vean, este término se cancela con este término. Y por lo tanto aquí me quedaría esto como la integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de x a la menos 2 tercios. Todo esto por dx. Vean qué simple quedó esta ecuación, esta expresión. Eso sería entonces la integral de 0 a 1 de x a la menos 2 tercios. Todo esto elevado a la 1 medio. Todo esto por dx a la vez. Si multiplico sus exponentes, entonces me queda la integral de 0 a 1 de x a la menos 1 tercio. Todo esto por dx. Al integrar, pues le sumo 1 a la expresión y me queda x a la 2 tercios. Partido 2 tercios que se convierte en 3 medios. Y este evaluado de 0 a 1. Lo que finalmente me da que el arco, si evaluamos en 1, pues es simplemente 3 medios. Entonces aquí me queda 3 medios. Evalúo para 0 y pues esto me da 0. Por lo tanto aquí me queda 0 y tengo que la longitud de curva de uno de los segmentos de ese diamante curvo es 3 medios. Por lo tanto la longitud de curva total sería ese arco multiplicado por 4. ¿Y por qué por 4 me dirán? Porque he calculado un tramo y esto está conformado por 4 tramos. Entonces 4 veces esa longitud me da la longitud total. Entonces esto sería 4 veces multiplicado por 3 medios. 4 por 3 medios es 6. Y entonces pues el arco de esa estrella curva o de diamantes curvo está dado por 6 unidades de longitud. Metros, pulgadas, centímetros, la unidad que corresponde. Así hemos terminado pues este ejemplo bastante sencillo. Vamos con nuestro ejemplo número 5. Este problema dice así. Para la función f de x igual a 1/4 de e a la x más e a la menos x, demuestre que la longitud del arco en cualquier intervalo tiene el mismo valor que el área bajo la curva. Y ven que el problema me dice el mismo valor que el área bajo la curva en cualquier intervalo.
Pues para hacerlo más visual, pues intentemos graficar la ecuación. Esto está dado por un cuarto de la función e elevado a la x más e elevado a la menos x. Y ahí está. Ya tenemos la curva, ¿ven? Es como una parábola. Pareciera que fuera pues como una función hiperbólica, ¿no? Vamos entonces a extenderla un poquito para verla más bonita. Y vamos a tomarle aquí pues una captura. Para más o menos pues comprender lo que el problema me está diciendo que está sucediendo. Ahí estamos. Lo que el problema me está diciendo es que si yo calculo, por ejemplo, la longitud de curva entre este valor y este valor, vean, la longitud de esta curva S, ¿sí? El valor numérico, por ejemplo, pues, supónganse 8 unidades, entonces resulta que el área debajo de esta curva pues correspondería también a 8 unidades, solo que en este caso serían 8 unidades cuadradas. Por eso es que el problema me especifica claramente que se refiere al valor numérico, ¿sí? El valor numérico del área y el valor numérico de la longitud de curva pues son lo mismo, a eso se refiere. Vamos a ver, vamos a comprobar si es cierto. Como no conozco el intervalo, pues voy a suponer que es este valor A y este valor es B. Entonces, pues para calcular el área, esto es bastante sencillo, porque el área se calcularía como la integral de la expresión desde A hasta B de la función de arriba, bueno, la función de abajo, y la función de arriba es simplemente la función, que equivaldría a un cuarto de e a la x más e a la menos x, todo esto por dx. Ese es el área, ¿no? Bien fácil. Pues integremos, aquí no hay mayor complicación para integrar. La integral de un cuarto de e a la x, pues es un cuarto de e a la x más la integral de e a la x que se convierte en menos e a la menos x. Esto evaluado desde a hasta b. Porque el problema me dice en cualquier intervalo, ¿no? Entonces estoy generalizando. Por lo tanto, el área, si evaluamos, está expresado por un cuarto de e a la b menos e a la menos b, menos evalúo para a, y me queda entonces aquí, vamos a hacer esto, un cuarto de e a la a menos e a la menos a. Simplifiquemos un poquito, pues esta expresión estaría dada por un cuarto de e a la b menos e a la a y menos e a la menos b menos e a la menos a unidades cuadradas. Y esa sería pues prácticamente la expresión que me define el área debajo de la curva en cualquier intervalo que tengamos. Aquí tenemos la expresión que define el área. Muy bien, pues qué fácil. Ahora comprobemos que la longitud de curva en ese mismo intervalo desde a a b pues me da exactamente lo mismo. Para eso, pues veamos, tenemos que nuestra función f de x está dada por un cuarto de e a la x más e a la menos x, creo yo. No me quiero equivocar. Sí. Calculemos la derivada. La derivada f' de x sería la derivada de e a la x, pues es la misma e a la x. Y la derivada de e a la menos x, pues me queda menos e a la menos x. Entonces, para calcular la longitud de curva, el arco S estaría dado por la integral, en este caso desde a hasta b, de la raíz cuadrada de 1 más la función al cuadrado. La función estaría dada por un cuarto de e a la x menos e a la menos x al cuadrado. Esto en raíz cuadrada multiplicada por dx. Si realizo esto, entonces aquí me quedaría la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de la primera cantidad. Entonces me queda e a la 2x dividido 16. Menos el doble de la primera por la segunda. 2 por un cuarto de e a la x por e a la menos x.
más el cuadrado de la segunda cantidad, que esto es e a la menos 2x. Y esto por dx. Vean que esta expresión, vamos a escribirla aquí mejor, simplificada, el arco está definida por la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de... Observen que puedo cancelar ciertas expresiones. E a la x por e a la menos x se anulan entre sí. Copio la base de sus exponentes, e a la 0 es 1. Y 2 por un cuarto es equivalente a un medio. Entonces vean que esta expresión menos un medio más 1 se convierte en un medio positivo. Entonces me va a quedar aquí la expresión e a la 2x dividido 16. Ahora e más un medio. Y el otro término que era e a la menos 2x. E a la menos 2x. Y ahora aquí empieza un dilema. ¿Cómo integrar esto? Porque se supone que el resultado es esto de aquí. No tiene radical. ¿Qué puedo hacer allí? Pues tenemos que ser muy observadores. Tenemos que ser bastante observadores para notar que esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto. Oh, dejé perdido un término, ¿no? Dejé perdido un signo. Perdón nuevamente mi distracción. Ahí está. Esto es un trinomio, ahora sí, cuadrado perfecto. ¿Cómo va a ser esto de que es un trinomio cuadrado perfecto? Observen que dentro del radical, si le sacáramos raíz cuadrada e a la 2x 16avos, pues me da e a la x partido 4. Y si le saco raíz cuadrada a e a la menos 2x, me da esto e a la menos x. Si yo multiplico estos dos, solo que sí, por 2, obtengo este valor. Vean, e a la menos x por e a la x, pues es 1. 2 por un cuarto me da un medio, o sea que sí es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, me quedaría aquí la integral desde a hasta b de la raíz cuadrada de el cuadrado, la raíz cuadrada de la primera cantidad. Entonces me quedaría e a la x cuartos más e a la menos x al cuadrado en raíz cuadrada. Como las funciones exponenciales siempre dan positiva, pues el cuadrado al positivo no afecta nada a la función. Y me quedaría aquí la integral desde a a b de la expresión e a la x cuartos más e a la menos x. Vean, por sorprendente que parezca, esta integral es idéntica a esta integral. Bien, es la misma. Es exactamente la misma integral, la misma integral. A pesar de haber hecho una operación con esta función, pues regresamos a la misma expresión. Al elevarla al cuadrado, sumarle 1 y sacarle raíz cuadrada, llegamos a la misma función. Por lo tanto, ya casi que está, simplemente tengo que evaluar. Pudimos haberlo dejado con que las integrales son las mismas, entonces ya no. Pero llevémosla un poquito más allá. Entonces aquí me quedaría la integral. La integral no. Voy a integrar. La integral de e a la x cuartos, pues es e a la x cuartos. La integral de e a la menos x, pues sería menos e a la menos x. Y esto está evaluado desde a hasta b. Entonces evaluemos para b, me queda e a la b cuartos menos e a la menos b. Menos para a, esto me quedaría e a la a dividido cuartos menos e a la menos a. Si simplifico esas expresiones, el arco entonces me quedaría como un cuarto de e a la b menos e a la a menos e a la menos b menos e a la menos a. Unidades de longitud. Por lo tanto, comprobamos que numéricamente el arco tendría exactamente el mismo valor que el área para cualquier intervalo de la función un cuarto de e a la x más e a la menos x. Así hemos terminado entonces nuestro último ejemplo para este pequeño tema del día de hoy. Audio Jungle.